Es de verdad, es de verdad un honor para mí. Bueno, entonces comencemos y saludando de nuevo a quienes ingresen, no los había saludado. Comencemos, Fer, porque nos hagas como un pequeño recorrido en tu trayectoria académica, ¿sí? Para luego irnos adentrando un poco a la creación poética, ¿te parece? Perfecto. Bueno, yo soy comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Tengo una maestría en gerencia de comunicación organizacional por la misma universidad y una maestría con la Universidad de Salamanca en España de escritura creativa. Eso, digamos, en mi parte académica. La maestría con la Universidad de Salamanca la hice hace 4 años y de verdad que es una experiencia preciosa. No tuvimos la oportunidad de graduarnos en Salamanca porque justo nos agarró la pandemia, entonces fue un grado virtual, pero igual fue muy lindo, fue muy lindo. Entonces, esa es, digamos que mi trayectoria académica. He recibido talleres, diferentes talleres con una escritora venezolana que se llama Oriet D'Angelo, eh, talleres sobre composición poética, sobre eh, sobre diarios literarios, sobre edición poética también. Así que han sido muy enriquecedores y también he recibido talleres con Penguin Random House, con la escuela de ellos que se llama Cursiva, sobre poesía y géneros feministas. Y, y bueno, ese es, digamos, mi recorrido académico. Bien, inicias, digamos, estudiando periodismo, comunicación social. Dinos cómo elaborabas ese tipo de textos que es muy diferente a lo que haces hoy, ¿sí? ¿De qué forma tú entras a escribir y a redactar, digamos, un texto periodístico que no es literatura, ¿sí? Y como un método de estudio que tuvieras o una técnica de estudio que tú puedas compartir. Bueno, la verdad es que de los géneros periodísticos que más me gustaban era la crónica, porque tienes que meterte en el día a día, tienes que meterte en el meollo de la historia, tienes que buscar de qué se trata, de qué vas a escribir, a quién vas a entrevistar. Es como contar un cuento. La crónica es eso, es un cuento real, basado en hechos, basado en datos, pero es de las cosas más lindas porque lo puedes narrar en primera persona y, eh, y es un género o sea, que contacta con el lector de una manera muy empática, porque el lector puede verse reflejado, puede generar empatía, puede generar una conexión linda con la historia, ¿no? Eh, de mis géneros menos preferidos era la noticia, aunque conozco la técnica del qué, el cómo, el cuándo, el dónde, las primeras 5 preguntas, porque tienes que enganchar al lector en el primer párrafo, si no lo pierdes en esa noticia. No me gustaba la inmediatez de dar el texto, ¿no? Eso que tiene que salir en el momento, que tiene que salir en caliente. eh, digamos que impactaba de una manera negativa mi proceso creativo, mientras que la crónica me permitía desarrollar más un estilo creativo, utilizar figuras literarias, manejar el tiempo. Así que bueno, eso les cuento por el. ¿Qué técnicas de estudio les puedo compartir durante mis Mira, Fer, años? espera un segundo. De pronto, el encajar en una estructura de la noticia, eso era lo que de pronto tú encontrabas que era un limitante para escribir, en que tenía Para que mí haber una sí, estructura. para mí sí, personalmente sí, porque
tener que seguir una estructura como una fórmula química que hay, que tienes que abordar paso a paso, no me daba la libertad creativa que yo quería. Sin embargo, pues la forma de redactar una noticia ha evolucionado muchísimo y, y ahora, pues dependiendo de la creatividad, dependiendo de la pispicia del periodista, pues hay textos que son sumamente agradables, pero me quedo con la crónica. La crónica es una belleza, porque te da la libertad de contar una historia, de traer a colación a un personaje, a una situación, a una ciudad, de pronto a un espectáculo artístico y, y eso de verdad que no tiene precio. Sí, un poco para decirle a los jóvenes y a los niños ahí que de pronto no conozcan lo de la crónica porque no han llegado en ese tema, digamos. La crónica es como un cuento, pero la historia es real. Todo lo que ocurre y lo que se lee y lo que dice allí se puede constatar. Sí, esa es la diferencia. Entonces, Exactamente. Fer, una pregunta. Entonces, ahora digamos, ¿qué diferencias antes de que pases a la técnica de estudio en ese momento? ¿Qué diferencia encuentras tú cuando te sientas a escribir una crónica o un texto real o un texto académico, digamos, con creación poética o con creación literaria? Mira, la, digamos que el proceso creativo es similar porque tienes que haber leído, tienes que elegir un tema, tienes que elegir un momento, un instante. Eso que dicen que la inspiración llega en un momento y te atrapa, es cierto y no cierto, porque la inspiración tiene que atraparte mientras estás trabajando. Las musas llegan mientras estás escribiendo. No es que llegue la musa y te pongas a escribir. Am, pero, por ejemplo, otro género que me encanta es la reseña de libros o las reseñas de eventos culturales, que finalmente es también como una crónica, ¿no? Pero el proceso creativo es muy similar. Actualmente, cuando me siento a escribir un cuento, cuando me siento a escribir un poema, bueno, la escritura del poema es un poco diferente porque la escritura del me organizo, que tengo muchas ideas, pero hablemos del poema en sí. La escritura de un poema es un acto intimista, es un acto muy solo, es un acto en el cual estás expresando o te estás comunicando con el lector a través de figuras literarias, a través de palabras que están conectadas con tus emociones, ¿no? Entonces, es un acto muy solitario. Mientras que cuando escribes un cuento, el cuento le puedes desarrollar personajes, eh, tipo de narrador que va a contar la historia. No necesariamente es en primera persona, también puede ser en segunda, tercera persona. Y la evolución o el manejo tiene que ser absolutamente enfocado en la narrativa. El manejo de los tiempos, las conjugaciones, el manejo del lenguaje. Eso es algo que es bien importante cuando se escribe cuento. Pero fíjate que hay un hilo conductor, porque así lo veo hoy, hay un hilo conductor entre la crónica, la reseña, el cuento, la novela, el poema, porque todo se basa en el manejo del lenguaje, todo se basa en el manejo de la palabra. Entonces, digamos que esa es una conexión importante. La escritura, no solamente en el poema, es un acto solitario, es un acto de uno mismo con su creatividad, con sus musas, con las lecturas que ha tenido y, y de ahí nacen los textos, ¿no? Sí, bueno, ahora para antes de darle la palabra a las niñas y a Dante, iPhone, no sé quién está conectado o conectada, dijiste algo que me llamó la atención y es, bueno, la escritura es un acto solitario, pero el poema más, la escritura de la poesía
es más intimista, dijiste, y seguramente porque ya en un cuento, en una historia, intervienen, por ejemplo, diálogos de los autores, intervienen unos personajes, y eso implica como el otro, ¿no? Eso implica como adentrarse ya en otras conciencias, digamos, que son las de esos personajes. Digamos, para la construcción precisamente, Fermina, de toda esa historia, de todos esos personajes, eh, ¿qué estrategia utilizas tú o cuál es el método, digamos, de Fermina Pons que nos puede comunicar o transmitir? Bueno, antes de responderte la pregunta, Rubén, quiero responder la pregunta o el comentario de Ana Sofía Torrente, Ah, sí, exacto, sí. que nos dice, es como seguramente se sentían las mujeres hace años, es como tener un corsé puesto porque te sientes incómodo y quieres liberarte. Exactamente, así me sentía yo cuando estaba escribiendo la noticia, ¿no? Manos atadas y sin poder liberarme. Dice ella, o al menos es lo que creo cuando pasa que escribes algo que no te sientes a gusto. Es correcto, Ana Sofía, es correcto. Entonces, esa es una manera muy linda de interpretarlo. Te felicito por estar escuchando de una manera atenta. Y, y bueno, para responder la pregunta de cómo construyo yo los personajes, primero que todo, eh, establezco cuál es la historia. Segundo, establezco quiénes son las personas que van a participar o cuáles son los entes que van a participar en esta historia. Les doy nombre, apellido, características Ya lo físicas. tienes todo? ¿Ya lo tienes todo planeado o va saliendo? No, voy construyendo. Ese es un paso a paso. Primero elijo el tema, luego de que tengo el tema, elaboro un arco sobre cuál es el principio, el desenlace, el nudo, el desenlace y el final de la historia. Luego empiezo a construir quiénes van a participar en esta historia y cómo se va a ser contada esta historia. Entonces ahí es cuando empiezo a crear los personajes. Cada personaje está definido hasta el detalle. Quién es, cómo se llama, qué come, de dónde es, cómo duerme, cómo piensa, todas esas características las voy anotando del personaje, no porque vaya a utilizarlas todas, sino porque necesito construir algo o a alguien que se parezca mucho a una persona en la realidad, ¿no? Que sea una persona en la realidad. ¿Qué tomas? ¿Duerme? ¿No duerme? ¿Tiene vicios? ¿Tiene problemas? ¿Tiene condiciones mentales? ¿Sufre de miedos? ¿No tiene miedos? ¿Es una persona espiritual? ¿No es espiritual? Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ir tan profundo como quieran en las características que tiene el personaje. Después de que tengo los personajes organizados, entonces defino quién va a ser el narrador de la historia. ¿Es el personaje? ¿Es primera persona? ¿Es un narrador omnisciente? O sea, ¿quién va a ser el que va a contar la historia? Y a partir de ahí eh, empiezo a escribir, empiezo a escribir. Así que tengo un ejemplo, a ver, de un cuento, déjame y lo busco aquí rapidito, que escribí y que está en una antología. ah, Dice así, se llama Carla de mi pecho. No habían pasado 10 horas desde mi llegada a Sabana y ya me sentía agotada. A las 11 de la mañana yo había llegado a la casa de mi tía Ana. Aún no podía creer que me estuviera esperando en una esquina, con la niña en brazos después de casi 2 años sin vernos. Su amiga Asunción conducía un auto y estaban listas para irse sin más ni más. Como un bulto de vegetales me entregó a Carla. Me voy. Aquí están la niña y las llaves. El perro ya comió. Nos vemos más tarde. Se fue y me dejó a la bebé. Con el afán que llevaba, exorcizaba los demonios de los que constantemente me hablaba por teléfono. Me decía que había espíritus malignos en su casa y que le resoplaban entre el pelo y la nuca quitándole la paz, el sueño, moviéndose a través de las paredes de ese apartamento
que parecía todo menos un hogar. Entonces, ese es el inicio de un cuento. Eh, el cuento es basado en una historia real, este cuento en particular. Es sobre la orfandad de una bebita a pesar de tener padres, porque digamos que las condiciones emocionales, psiquiátricas, psicológicas de la madre no le permitían ocuparse de esta niña por haber sido abusada psicológicamente por su pareja. Entonces, digamos que este cuento es una manera de yo redimir a aquellas mujeres que han sido víctimas del abuso psicológico, ¿no? Y del abuso físico también. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, eh, y allí Ana acaba de escribir algo y me gustaría saber si tiene una inquietud o alguien que, Sara, Samantha, alguien que desee participar o con alguna duda o quiera participar del tema. exacto, Ana, entre más real el personaje es más fácil sentirlo y el lector se va a unir más a esa historia y a ese personaje. Va a poder decir, caramba, esta persona podría ser yo. Este personaje se parece a mí. Este personaje es lo opuesto a mí. Entonces, tienes toda la razón. Estás narrando o pones en condición o en momento a que el personaje se convierta en un personaje de la vida real, aunque sea ficticio, ¿no? No sé si alguno tiene alguna tiene una inquietud, otra duda. Eh, el Bien, profesor me dice, Ana Sofía, que tú bueno. escribes. Sí, ahí Ana puedes abrir el micro, Ana. Pues a mí me parece que está bien eso de ponerle detalles, que si ronca por la noche, que si le tiene miedo a las arañas, que si le gusta el color morado, el verde o el azul, porque así cada vez el lector va a sentir que el personaje, en vez de ser algo que salió de la cabeza del escritor, es una persona real, que podría ser su vecino, el dueño de la tienda de la esquina o la señora con el bebé que está comprando en el supermercado. Exactamente, Ana. Tienes toda la razón. Además, esos detalles que vamos elaborando, que vamos describiendo cuando estamos construyendo el personaje, nos sirven para enriquecer la historia. Entonces, eso que has dicho es muy pertinente. Ujú. Bien, Sarita o Andrea. Están muy calladitas. Dante también está muy callada. Sara Sofía dice, ¿qué hay que hacer cuando estás escribiendo una historia y tienes bloqueo mental? ¿Cómo solucionarlo? Pues fíjate, Sara, que el problema el asunto del bloqueo mental le sucede a todos los escritores, incluso a los periodistas, o sea, a todas las personas que manejamos la palabra escrita, nos sucede el bloqueo mental. ¿Cómo se soluciona? Apartándose del texto. La mejor manera es dejar el texto solito, apartarse de él y puedes realizar diferentes actividades para desbloquearte. Una puede ser leer, otra puede ser ver una película, realizar una actividad, salir a pasear o salir a caminar, ver la gente pasear también, observar lo que está pasando a tu alrededor. Esas son técnicas que se usan para desbloquear. Y de repente cuando estés haciendo otra cosa, ¡pum!, se te dispara otra vez eh, la chispa o lo que estabas haciendo y regresas al texto. Pero la mejor técnica es tomar distancia del texto. Esa distancia puede ser de horas, puede ser de un día, de una semana, no importa. Mientras estés alimentando el cerebro y las ideas con otras cosas, eh, no importa cuánto dura el bloqueo. Normalmente dura días, horas o días, unos 2, 3 días y después regresas al texto. ¿Te respondí la pregunta, Sara? Ok.
Bien, Dante tenía una pregunta, no sé si ya como el micrófono, es que estaba escribiendo Dante. Ya, yo llevo varias semanas con un bloqueo. Te- no te preocupes por eso, Sara, no te presiones, no te presiones, no sientas que no estás cumpliendo con tu tarea o con tu avance en lo que estás escribiendo. Te recomiendo que leas, mm, porque eso siempre lo ayuda a uno a desbloquear. Dante iba a decir algo. Es que yo tengo una pregunta. Es que yo tengo una pregunta. Sigue, Dante. Sí, dale. Que ¿cómo puedo diferenciar varios tipos de texto? ¿Cómo puedes diferenciar diferentes tipos de texto? Para Dame más escribir, para para escribirlo. escribirlos. Sí. Dame más específico, dime más. O sea, ¿cómo si, si es un texto dramático, de suspenso? Oh, ok. Entonces estamos hablando ya digamos, el tipo de historia que vas a escribir, cómo se puede diferenciar, por ejemplo, si es de terror, del género de terror, del suspenso, de la comedia. Eso se define desde el tema, desde que estás estableciendo el tema de lo que vas a escribir. Entonces puedes decir, yo quiero escribir algo chistoso. Entonces ya sabemos que va a ser como una comedia. Entonces los personajes, fíjate que escribir comedia es de lo más difícil que hay, porque, porque no es lo mismo pretender ser cómico a ser cómico. Y la comicidad es cruel. Fíjate que muchas veces cuando vemos caer a alguien en la calle o que se resbala, lo primero que hacemos es reírnos. Nos reímos inmediatamente de que la otra persona se haya caído, porque la comicidad es cruel. Entonces, la mejor manera de reconocer el tema o de escribir esos textos es primeramente a través de la elección del tema. Am, por ejemplo, el teatro es un recurso bien lindo para identificar estos géneros, como por ejemplo el terror, la comedia, el drama. El teatro siempre nos ayuda. Entonces, leer un poco de teatro es algo que nos puede nutrir la cabeza, nos puede nutrir el pensamiento, nos puede nutrir las ideas. Te recomiendo, por ejemplo, si te gusta el género de terror, te recomiendo leer a Edgar Allan Poe. Te recomiendo leer, se me fue el nombre en este momento. Bueno, ahorita me regresa, pero Edgar Allan Poe es uno de los padres del terror y tiene un cuento maravilloso que se llama Corazón delator. Entonces te lo recomiendo para que lo leas. Am, Molière también es Stephen alguien King. que te recomiendo De que pronto iba leas. Stephen King. Dime, Rubén. Stephen King, no, que si el nombre que le ibas a decir a Dante era Stephen King, el autor. Sí, Stephen King, pero también, ay, caramba. No, ahorita no me acuerdo del autor. Me va a salir en cualquier momento Dante, pero Stephen King también es un buen recurso para leer porque es ficción, terror, ¿no? Y además es uno de los autores más prolíferos que existe en los Estados Unidos y en el mundo. Escribe más o menos dos, tres novelas al año y muchas veces tiene que escribirlas bajo seudónimos para que las diferentes editoriales lo publiquen. Bien, André iba a hablar. Bueno, ve, sí, Andrea. A mí, del autor de Stephen King, a mí me gusta el libro de Kerry y es de terror. Habla acerca de la adolescencia
y el final es muy, como muy trágico y todo, pero a mí me gusta mucho ese libro. Y Maravilla. una pregunta que yo iba a hacer es, em, ¿qué autores te gusta a ti que te hayan inspirado a poder escribir? Qué linda pregunta, Andrea. Bueno, en cuanto a la obra poética, en una entrevista, en una conversación que tuve con el profesor Rubén Darío hace unos días, le contaba que me encantaba José Asunción Silva, me encantaba Rafael Pombo, Federico García Lorca, Idea Vilariño. Me encantan ellos. Ida Vitale en el mundo poético, Rosario Castellanos también en el mundo poético, Alejandra Pizarnik. En la narrativa, pues tengo que decir a Álvaro Mutis, Ilona llega con la lluvia, Magrón el Gaviero, Gabriel García Márquez, por supuesto, Julio Cortázar, en cuanto a cuentos se refiere, Jorge Luis Borges también en cuanto a cuentos se refiere y a nivel poético. Entonces, esos son algunos de los autores que me han inspirado para escribir. O sea, existió una poeta rusa que se llamaba Ana Akhmatova, que tiene un poema precioso que se llama El trueno. Espérate y te digo cómo se llama exactamente el poema. Ana Akhmatova. Akhmatova. Se llama Cuando escuches el trueno y es una belleza de poema, así que te lo recomiendo. ¿Respondí tu pregunta, Andrea? Sí, claro, muchas gracias. De nada. Mira, bueno, agradecerle a Fermina porque ya el tiempo se nos agotó y simplemente queríamos que nos dijeras, Fer, ahí nos da una recomendación, Ana, valiosísima, perfecto. Que nos dijeras, Fer, ¿cuál es el método de Fermina para escribir? Y si alcanzas a leernos un poema, porque ahorita, bueno, mencionar algo de la poesía brevemente, pero que si tienes algún método de escritura, que nos lo compartas. A ver, voy a ser súper pragmática mm, en cuanto en cuanto a método. Yo escribo por la mañana y escribo por la tarde. Siempre escribo con una taza de café. Pongo música clásica. La música clásica me ayuda muchísimo a concentrarme. La uso en un volumen bajo y me siento y me digo, bueno, voy a escribir por 20 minutos, 30 minutos y nada más. Y hago una pausa y voy y hago otras cosas y regreso y vuelvo a sentarme y escribo otros 20 minutos, otros 30 minutos. Entonces lo hago en intervalos de 20, 30 minutos para no agotarme y tampoco para perder la atención, ¿no? Porque estar concentrados y enfocados en algo muchas veces nos cansa y hace que nos empecemos a fijar que si en las redes sociales, que si en el pajarito que voló por la ventana, que si el gato está haciendo ruido. Entonces, cuando yo empiezo a notar que mi atención es dispersa, me paro y voy a hacer otra cosa y luego regreso. Entonces, eso en cuanto al método de escritura. Trato de escribir por lo menos entre, o sea, una cuartilla, cuartilla y media, si estoy escribiendo narrativa o si estoy escribiendo cuentos. Si estoy escribiendo un poema, trato de sacar por lo menos el primer borrador del poema y luego lo dejo descansar. Bien, perfecto. Y ahora pues nos despedimos con la lectura de un poema, si quieres. A ustedes decirles gracias, invitarlos para el próximo sábado, porque tendremos también a Joana Casanova, que es una escritora joven colombiana, y pues va a estar aquí con nosotros. Entonces, Fermina, pues muchas gracias. Y bueno, la Gracias. escuchamos. Poema 19 del libro Sin Nombre y dice así: Llevo mi propio holocausto, un cementerio de cenizas llenas de pérdidas tibias,
palabras ahogadas en cámaras de gases, gritos arañados en las paredes con la madre de mis uñas y el dolor de mis dientes. Llevo mi propio atuendo de rayas con la cara vaciada y los ojos hundidos de miedo, con las manos rotas de aferrarme a un milagro de los otros que se volvieron invisibles. Llevo mi propia revancha, como una perra herida en un rincón y hambrienta, con las marcas de mis dueños que nunca poseyeron mi alma. Hoy siento mi holocausto en un frío más profundo que el tuétano del invierno, más vivo que la realidad de mi cabeza. Mi holocausto se viste de negro, con andrajos de vida inhumana. Hoy soy un hueso más. Hermosísimo y bueno, muchas gracias a todos los estudiantes. Nos encontramos y un abrazo, Fer. Bienvenida No, siempre. un abrazo para todos ustedes. Los abrazo. Gracias, Sara, Andrea, Ana Sofía y Dante. Y gracias al profesor Rubén Darío. De verdad que fue un momento muy grato. Lástima que el tiempo vuela, pero de verdad que les recomiendo leer mucho, leer lo bueno, lo malo y lo feo. Escribir, si les gusta escribir, escriban. Escriban siempre sin miedo. Sin miedo, esa es la clave, escribir sin miedo. Y si están bloqueados, no se preocupen, tomen distancia de los textos y después regresen a ellos. Estoy segura que algo maravilloso les va a salir. Así que muchas gracias. Tomar distancia. Y si se pierde la idea, No, nunca se pierde la idea, Rubén, porque regresas al texto que ya llevabas escrito. Entonces ahí tienes la posibilidad de volver a leerlo y de decir, ah, voy por este lado, por aquí voy a seguir, o le voy a dar un giro, o voy a reescribir algo, que no pasa nada. Muchas veces en la escritura lo que más se usa es borrar, escribir, corregir y volver a borrar. Eso siempre pasa cuando estamos escribiendo. bien, perfecto. Entonces, un abrazo y nos encontramos. Chao. Bueno, hasta luego. Chao, muchas gracias por la Chao. reunión. Chao.